Con la crisis de representatividad de los partidos tradicionales, Avanza surgió como una de las nacientes organizaciones políticas que irrumpió con fuerza en el espectro electoral. En su primera participación, el 17 de febrero del 2013, alcanzó 5 asambleístas, en Manabí, Imbabura, Galápagos, Pastaza y Cañar. En los comicios del 23 de febrero de 2014 logró 42 alcaldías y 2 prefecturas, convirtiéndose en la segunda fuerza política del país, aunque siempre apareciendo como un partido aliado del proyecto político que lidera Rafael Correa. ¿La salida de Ramiro González del gobierno significa una ruptura de Avanza y Alianza País? De ser así, ¿Avanza se convertirá en un partido de oposición? Esas inquietudes las absolveremos de inmediato con nuestro primer invitado. Antonio Pozo, exdiputado por el Movimiento Popular Democrático MPD y Pachacutic, exrector de la Universidad del Norte, asambleísta de Imbabura por Avanza. Asambleísta Pozo, bienvenido a la televisión legislativa, qué gusto que nos acompañe. Gracias, para mí compartir esta mesa de diálogo. ¿Cómo entender o cómo leer esta posición del partido del cual usted forma parte cuando, entre otras cosas, se ha caracterizado, como lo decíamos ya en la presentación de esta entrevista, por ser aliado del gobierno? Bueno, primero hay que aclarar que el partido Avanza nunca tuvo una alianza formal con el partido de gobierno. Por escrito, dice usted. Para nada, nunca existe. No hay un documento que diga una alianza entre 35 países y Avanza. Para nada, para nada. Eso ha sido ratificado una vez más el día de hoy por nuestro dirigente nacional Ramiro González en la rueda de prensa mediante la cual dio a conocer las motivaciones de su renuncia al MIPRO. Consecuentemente, eso tiene que estar absolutamente claro. Más bien lo que ha existido es sinergias, coincidencias en el ejercicio ya de la actividad política, entre, sobre todo la política del presidente Correa con nuestro accionar político. La presencia del propio economista Ramiro González, primero en el IES y luego en el MIPRO, responde básica y fundamentalmente a una confianza de orden personal del presidente Correa con Ramiro González. Ese ministerio no ha sido una cuota política para Avanza, eso tiene que estar absolutamente claro. Como tampoco lo fue el Consejo Directivo del Seguro Social. Como tampoco lo fue. Mire, pese a eso, a nuestras sinergias y a nuestro apoyo, que a ustedes les consta, aquí en el Parlamento lo hemos hecho, yo diría, en el 90% de proyectos hemos venido apoyando a aquellos proyectos que han venido básicamente desde el Ejecutivo. Los colegas parlamentarios de Alianza País nunca a nosotros nos convocaron a decirnos, vean, coleguitas, aliados, entre comillas, necesitamos el voto de ustedes para estos proyectos. Jamás nos han dicho. Acabo de escuchar a uno de sus representantes decir que no necesitan de nuestros votos. Cierto, es que solamente somos 5. No se necesitan entre 100 votantes de aquí en esta asamblea, 5 más. Así es. Pero no es el tema cuantitativo. El tema es de carácter cualitativo y el tema es político. Evidentemente. Si nos dan ese tipo de tratamiento, pese a eso, nosotros hemos sido coherentes en nuestro accionar político. Y no solamente eso, los proyectos de ley que nosotros planteamos aquí en la Asamblea, todos, sin excepción, se han ido al archivo. ¿Qué grado de aliados somos para ellos? Asambleísta, pero sobre el tema de las alianzas, hoy, luego de todo lo sucedido, la renuncia de Ramiro González al ministerio, la secretaria ejecutiva de Alianza País, Doris Solís, publicó en su cuenta de Twitter que efectivamente sí hubo una alianza, por ejemplo, cuando se conformó este Frente Unidos, que aglutina a varias organizaciones políticas. Allí ustedes también suscribieron para ser parte de este frente. Esa es otra cosa. Esto nada tiene que ver. Muy diferente a un acuerdo político electoral entre Alianza País y Avanza. Eso nunca existió. El acuerdo Unidos, en el cual yo incluso participé, 15 fuerzas políticas, mayores, menores, medianas, regulares, regionales, locales, participamos en un evento en la Casa de la Cultura. Así es, las fuerzas de la tendencia, de esta nueva izquierda progresista, propositiva, democrática, que hoy por hoy reina en América Latina, con el propósito de alguna manera, hicimos una declaración así muy genérica, de principios básicos, mediante los cuales el propósito era frenar el reencauche, como yo califico, de la derecha neoliberal. Eso, básicamente. ¿Y eso se mantiene? ¿Ustedes siguen siendo parte de ese colectivo, de ese Frente Unidos? Más allá del tratamiento que recibimos, nosotros pensamos
que un proyecto de esa naturaleza tiene que permanecer en el espacio y en el tiempo, porque desde mi punto de vista y desde nuestro punto de vista es una necesidad histórica. No se puede permitir este reencauche de la derecha neoliberal en el Ecuador y en América Latina, por favor. ¿Esto significaría que Avanza no se va a pasar a la oposición política, como por ejemplo ocurrió con la ruptura? Por supuesto, eso también tiene que estar claro. Aquí tenemos divergencias como las que se experimentaron el día de ayer, razón por la cual no acudimos a la Asamblea, porque estamos en contra, sobre todo de que se elimine el 40% del aporte al fondo de pensiones. Hay esas divergencias, pero ¿y en el resto? En el resto ha habido coincidencias. ¿Y se van a mantener en eso? Por eso mi pregunta. Esa es nuestra línea de conducta. ¿Avanza no se va a pasar a la oposición, doctor? No somos oposición. ¿Ni lo van a hacer por el momento? No lo vamos a hacer. Vamos a seguir con nuestra misma línea de conducta aquí en la Asamblea, apoyando los proyectos de carácter positivo y, por supuesto, cuestionando los aspectos que no los consideremos positivos como el de ayer. Mañana, por ejemplo, en el debate va a haber un proyecto de ley sumamente interesante. La ley de remisión. Pero en donde la misma oposición no ha tenido cuestionamientos y, por el contrario, la respalda. Así es. Ese, por ejemplo, es un proyecto que a lo mejor se aprueba por unanimidad. Claro, el informe es unánime de la Comisión de Régimen Económico. Empezando por ahí. Hace pocos días aprobamos la ley de procesos. El Código de Procesos. El Código de Procesos que ha merecido nuestro respaldo. Más atrás aprobamos la ley de consejos de igualdad con nuestro respaldo. Más antes aprobamos la ley el Código Monetario y Financiero que ha merecido nuestro respaldo. Y después, la ley de aguas, la ley de tierras, por ejemplo. La ley de tierras está todavía en debate. Está en un proceso de consulta prelegislativa que para mí es inútil. Lo que pasa es que está contemplado en la Constitución. Pero ustedes podrían respaldar como Avanza la votación de ese proyecto de ley de tierras. Es probable, hay que ver cómo viene en el segundo Usted no debate. lo descarta, a eso me refiero. Pero desde ya tienen observaciones. Por supuesto, presentaremos observaciones, así como apoyamos la ley de aguas, por favor. Los proyectos básicos y fundamentales han merecido nuestro respaldo. Lo que no hemos tenido es esa correspondencia que lógicamente deberíamos tener de parte de Alianza País frente a nosotros, seguramente porque somos solamente 5. Pero esta posición asumida asambleísta no puede ser de pronto entendida como deslealtad de alguna manera, pese a que por escrito no se haya establecido una alianza entre Avanza y Alianza País. ¿Deslealtad a qué? Al proyecto político. Al proyecto político. ¿Sabe por qué, doctor? Y permítame complementar la pregunta de Belkis. Porque se me viene a la mente en este momento la noche del domingo 23 de febrero del año anterior, cuando el presidente Correa, luego de los resultados electorales que no favorecieron a Alianza País en enclaves políticos importantes como Quito, como Cuenca, donde perdieron la reelección los alcaldes de país que buscaban justamente esa posibilidad, en Manta, donde era candidato a la reelección un aliado, en Puerto Viejo, donde no ganó el candidato de país, en Ambato, donde no ganó el candidato de país, el presidente Correa reclamó, si se quiere el uso de la palabra, o cuestionó, para hablar con mayor propiedad, a su movimiento político y a su dirigencia señalando por qué no se hizo un acuerdo político electoral con Avanza. Por eso, evidentemente, llama la atención para complementar la pregunta de Belkis. ¿Puede ser considerado eso, tal vez como deslealtad en función de aquello? Me acaba de dar la razón. Por eso se me viene a la mente aquello, doctor. Me acaba de dar totalmente la razón. Nos confrontamos y duramente en el proceso electoral el pasado 23 de febrero, al menos en mi provincia de Imbabura. Ganamos ampliamente, somos la primera fuerza política. Yo, coordinador de la campaña, Gabriela Rivadeneira coordinando la otra campaña. Así fue. Un enfrentamiento duro. Finalmente los resultados lo sabemos, pero desde nuestro punto de vista, ese enfrentamiento electoral era ocasional. Adversarios momentáneos, pero al menos en mi provincia, ellos nos consideran a nosotros sus fundamentales enemigos. Adversarios momentáneos. Enemigos nos consideran. Adversarios momentáneos, pero con el mismo pensamiento político e ideológico. Un pensamiento no igual, parecido. Similar, digamos así, para no decir igual, similar. No, ni siquiera similar, con algunas coincidencias, porque nosotros propulsamos el socialismo democrático, ellos en cambio el socialismo del siglo XXI, donde hay diferencias sustantivas desde el punto de vista ideológico y político. ¿Una estrategia política de pronto asambleísta de cara a las próximas elecciones? Las últimas acciones, de ninguna manera. Ha sido el producto de nuestra actitud de no venir a participar en ese debate, porque lamentablemente aquí las cosas se aprueban en combo. Y no compartimos eso. En la ley esta de justicia laboral denominada así, hay aspectos positivos que nosotros si los hubiésemos apoyado si se trataba aspecto por aspecto. Por ejemplo, ¿cómo no vamos a apoyar la estabilidad de los trabajadores?
Que no exista, pues, el tema de la retaliación a los dirigentes sindicales. Usted dice que sería bueno votar artículo por artículo, capítulo por capítulo. Por supuesto. Se me ocurre como pasó con la ley de comunicación. Exactamente. Que hubo 7 votaciones en aquella ocasión. Exacto. ¿Y por qué no hicieron eso ahora? ¿Ah? Porque además, ¿por qué metieron el tema de la seguridad social en una ley que era de reformas laborales? Esto me hace recordar, usted recordará, las leyes trole de la vieja partidocracia, que tanto se ha criticado. Ahora lo mismo. ¿Por qué tuvieron que meter, digamos, con zarpazos de último momento esta reforma a la ley? Nuestra propuesta es de que la seguridad social se trate de una manera absolutamente objetiva. ¿Una nueva ley? Una nueva ley integral. Con estudios actuariales, actualizados, autónomos, independientes, que no se juegue con las cifras como juega todo el mundo. Unos dicen que el déficit actuarial es de 22.000 millones, otros 5.000 millones, otros que la deuda del Estado al IES en materia de salud es 1.870 millones de dólares, que pidió el anterior director del seguro, el señor Villacreces, y por eso al parecer cayó de la dirección del seguro, por pedir que el Ministerio de Finanzas pague esa deuda, solamente de salud, que nada tiene que ver con el fondo de pensiones, por si acaso. Todo el mundo juega con las cifras. Necesitamos estudios actuariales completos para una reforma integral que le dé sostenibilidad en el tiempo al tema global de la seguridad social, que es básico, sensible, donde está involucrado prácticamente todo el país. Le ibas a hacer una última pregunta Así para es, ya cerrar. Ustedes también han manifestado que la sostenibilidad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social estaría garantizada apenas por 12 años más. ¿Y cree que eso sea justo? Por eso estamos en contra. La seguridad social es un tema muy sensible. ¿Pero por qué solo por 12 años? Eso es lo que dicen los que dicen saber de las cifras. Para mí, el mismo Ramiro González lo manifestó pero esta vea, mañana para en mí, rueda de prensa. El fondo del 40% que establece el artículo 237, hoy eliminado, va estrictamente a las pensiones jubilares. Como están las cosas, con la crisis que vivimos en el país, de carácter económico, con el aspecto de caja chica que siempre ha significado el Seguro Social para cumplir emergencias de último momento de los gobiernos de turno, ¿quién garantiza la sostenibilidad de esos pagos de aquí para 3, 4, 5 años posteriores? Doctor, gracias por el tiempo. Muy gentil. A usted. Antonio Pozo Salgado, asambleísta del partido Avanza por la provincia de Imbabura. Una pausa.